24 horas con Milton Pérez y Diana León. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a 24 horas. El Consejo Nacional Electoral no decide si enviará o no a un delegado a la convención de Alianza País convocada por la directiva encabezada por Ricardo Patiño. Hola, Diana. Milton, amigos, buenas noches. Existen criterios divididos entre los consejeros, a lo que se suma la presunta intención del presidente del CNE de renunciar a su cargo. Aquí empezamos. Las diferencias internas de Alianza País dividen también a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Todo por un pedido realizado por la asambleísta Gabriela Rivadeneira para que el CNE envíe un delegado a la convención de Alianza País prevista para el 3 de diciembre en Esmeraldas. Mi posición es que no se envíe, pero mal puedo decir la posición del resto de los 4 consejeros. Sería avalar algo ilegítimo, algo que igual además tiene una medida cautelar que ya para nosotros es una orden, lo que nos dice el Tribunal de Garantías Penales de aquí. Mientras este consejero afirma que esa decisión la podría tomar el presidente del organismo electoral sin necesidad de acudir a la votación del Pleno. La pregunta que usted me hace sobre si un veedor necesita la autorización de un Pleno, no la necesita porque es un tema eminentemente administrativo que corresponde exclusivamente al presidente del Consejo Nacional Electoral. El resto de consejeros prefiere no pronunciarse, pero el tema de fondo es la consulta popular, frente al escenario de que el presidente Lenín Moreno asuma como aprobada por la Corte Constitucional tras haber transcurrido los 20 días de plazo que establece la ley. La figura del dictamen ficto, es decir, el dictamen no ha sido expedido en el plazo de 20 días. Se entiende que es favorable el pronunciamiento de la Corte. Si esto ocurriese, la consejera Paredes sostiene que el presidente Lenín Moreno tiene la capacidad de disponer al CNE la realización de la consulta popular. Es el presidente quien tiene que emitir un decreto ejecutivo. Nosotros actuamos solamente en función de lo que diga el presidente. Y en tanto no exista ningún pronunciamiento de la Corte Constitucional, nosotros como Consejo Nacional Electoral no podemos iniciar ningún proceso. El resto de consejeros no quiere hablar del tema. La vicepresidente Nubia Villasís no quiso recibir a la prensa. Paul Salazar estaba en Guayaquil. A todo esto se suma la supuesta intención del presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, de renunciar a su cargo. Pero sus asesores han dicho que no está en su oficina. Y no se pudo confirmar o descartar ese rumor de renuncia de Juan Pablo Pozo, a quien en caso de que el presidente Moreno asuma aprobada la consulta por parte de la Corte Constitucional, le correspondería dar paso con las 7 preguntas intactas planteadas por el Ejecutivo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Atención, el presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Ruiz, convocó a los jueces del organismo a una sesión extraordinaria para el martes 5 de diciembre para tratar como único punto la reforma constitucional planteada por el presidente Lenín Moreno. Allí conocerá el proyecto de dictamen elaborado por la jueza ponente Tatiana Ordeñana, el mismo que fue presentado, según dice el comunicado, el pasado jueves 23 de noviembre. Y mientras pasan los días, crece la desconfianza en el dictamen de la Corte Constitucional para la próxima consulta. Un analista basa su temor en las resoluciones pasadas de los jueces del organismo y en la cercanía que tendrían con el anterior gobierno. 57 días llevan ya las preguntas de la consulta popular en la Corte Constitucional y aún no hay dictamen. Es sospechoso, llama demasiado a dudas por qué esta demora. Y luego, coincidentemente, cuando ya se le están acabando los plazos o cuando la presión es muy grande, aparece en la escena el señor Correa. Es que la cercanía del expresidente con los jueces siempre ha sido cuestionada, de allí sus actuaciones. En el 2015, estos magistrados avalaron las enmiendas donde se incluía la reelección indefinida que hoy se busca eliminar. Y la última petición que le aceptaron al exmandatario, la de la consulta sobre paraísos fiscales. Ha sido hasta burda los vínculos. Inclusive una de las magistradas se descubrió hace poco que ha sido casada por el presidente de la República. Se refiere a la jueza Ordeñana, justamente quien elaboró el informe a borrador de 5 preguntas de la consulta. Pero lejos de esto, solo es necesario mirar la hoja de vida de los magistrados de la Corte Constitucional para notar que la mayoría de ellos en más de una ocasión ha ocupado cargos importantes en el sector público, algunos muy cercanos al exmandatario. Roxana Silva trabajó en la Secretaría Nacional Anticorrupción en el Infamies. Fue integrante del primer Consejo de Participación Ciudadana. Además, fue miembro del Consejo Nacional Electoral. Pamela Martínez
Núñez Loaiza, delegada de la Función de Transparencia, asesora jurídica del ministro de Trabajo. Trabajó en la Procuraduría General del Estado. También como asesora del despacho presidencial del exmandatario Rafael Correa, la ex asesora de Correa. Obtuvo 100 de 100 puntos en el concurso para convertirse en jueza. Víctor Francisco Butiñá Martínez, asesor del Ministerio de Deporte, de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, del Ministerio de Transporte. También de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. Incluso fue jefe político cuando Rolando Panchana era gobernador del Guayas. Wendy Molina Andrade, abogada de la Procuraduría General del Estado, en el 2010 ingresó a la Corte Constitucional como asesora del expresidente Patricio Pazmiño. Fue la jueza ponente de las criticadas enmiendas. María Segura Reasco trabajó en el área legal del Ministerio de Salud Pública, en la Subsecretaría del Litoral del Ministerio de Justicia. Fue directora del Centro de Rehabilitación La Roca. Ruth Ceni Pinargote, su sala de admisión dio trámite al pedido del colectivo Rafael Contigo Siempre, que buscaba la reelección del expresidente Rafael Correa. Ella, junto a Alfredo Ruiz Guzmán, actual presidente de la Corte Constitucional, y Manuel Viteri, también han formado parte del organismo desde su creación. Y estos son los 9 jueces en manos de quienes está la consulta. Dayana Monroy, 24 horas. Continúan las voces de advertencia frente a una posible injerencia del expresidente Correa. Un asambleísta y un analista hablan de las presiones que podría causar el exmandatario sobre autoridades identificadas como cercanas a él y que hoy deben tomar decisiones. La Corte Constitucional tiene No es casualidad. Él vino a causar una conmoción al país. Se refiere a la llegada del expresidente Rafael Correa en momentos de decisiones. Yo espero que ni jueces ni Corte Constitucional comiencen a pensar el origen de sus designaciones, no. Yo creo que tienen que actuar en derecho. Lo mismo le pide a los jueces que analizan la situación del vicepresidente Jorge Glass, aunque asegura que en ambos casos la presión social es tal que estas autoridades sobre las que podría tener injerencia el expresidente deberán actuar. Yo creo que el fiscal Vaca pudo haber llegado allá porque lo promovió Correa, pero hoy él se ve en la circunstancia de tener que acusar. Mientras en la Asamblea también advierten. Nada ni nadie debe detener ese proceso que obedece a un clamor ciudadano. Y desde las organizaciones sociales también reaccionan. Para mañana está prevista una manifestación nacional. Quienes convocan le dicen sí a las 7 preguntas y también a la Corte Constitucional que agilite. Que la Corte Constitucional apruebe tal y como fue enviadas las 7 preguntas. Y es que el rechazo del expresidente Correa a la consulta y su defensa inquebrantable al vicepresidente no las ha ocultado. Ahora son justamente esas autoridades que, según estos sectores, obedecían, las que deciden el futuro. Dayana Monroy, 24 horas. Y pese a que la madrugada del sábado una multitud de simpatizantes y opositores esperaron a Correa en el área comercial del aeropuerto de Guayaquil, el exmandatario arribó a una terminal privada en un vuelo charter. Les contamos los detalles de su vuelo. Es así como luce por dentro el Gulfstream G200 de la empresa colombiana Searca, compañía dedicada a la prestación de servicios de vuelos charter. En su página web, Searca ofrece una variedad de 30 aviones y servicios ejecutivos al interior de las aeronaves, siendo el Gulfstream G200 con capacidad para 9 personas, uno de sus aviones más modernos. En uno de ellos viajó el expresidente Correa en su regreso a Ecuador. Vino desde Bogotá hasta Guayaquil y en él lo acompañaron otras 6 personas aparte de la tripulación. El acta de embarque identifica a 5 ciudadanos ecuatorianos, 3 de ellos particulares, además de Rafael Correa y Homero Rendón, quien fue funcionario de su gobierno y jefe de logística y protocolo del vicepresidente Jorge Glass. Rendón fue el encargado de coordinar la logística del retorno del expresidente. Además los acompañó Ernesto Ruiz Alonso, ciudadano español, encargado de la seguridad del expresidente, quien lo sigue muy de cerca en sus actividades. Pero ¿cuánto cuesta contratar los servicios del Gulfstream G200 de Searca? Llamamos a la compañía y esto fue lo que nos dijeron. La hora de vuelo está en $4.950. Gulfstream G200, sí señor. Tomando en cuenta que en promedio hay 2 horas entre Bogotá y Guayaquil y que se cancela el servicio por la ida y el retorno, el vuelo de Correa alcanza fácilmente los $20.000, fuera de pagos por servicios de las terminales aéreas. Valor que al ser consultado el expresidente Correa aseguró que fue financiado por amigos. Ojalá el comercio le haya hecho esa misma pregunta de Lago Carán, que regresó en Panamá en vuelo privado a Guayaquil. En el mismo vuelo privado, el exmandatario abandonará el país, según dijo, el 4 de diciembre. En Carlos Acoto, 24 horas.
El presidente de la República, Lenín Moreno, realizó el lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo en Riobamba, en Chimborazo. Además, entregó tierras, créditos agropecuarios y asistencia técnica. El presidente de la República, Lenín Moreno, presentó en Riobamba el Plan Nacional de Desarrollo. Aquí destacó las virtudes de esta herramienta que permitirá fortalecer a los ecuatorianos y por ende al país. El Plan Nacional no solo es un documento para la planificación, es la carta de navegación para orientar a buen puerto esta bella nave llamada Ecuador. Habló sobre la corrupción y sus alcances. Un país sí que empieza a respirar libertad, que siente que puede denunciar a los corruptos. Y los tenemos identificados y plenamente, ellos lo saben. Estamos en manos de gente designadas por ellos mismos para llevar la justicia, más o menos como que el pillo le dieras a escoger cuál va a ser tu juez, pues. Reveló cifras de beneficiarios con los cambios implementados en su gobierno. Tenemos en este momento 20.000 casas ya construyéndose. De lo que tengo entendido, el CEDECID está logrando ya aproximadamente más de 30.000, ha logrado ya más de 30.000 cupos nuevos en las universidades. Y tenemos en este momento 32.000 jóvenes más. Habla de una democracia, de un cambio con esta administración. En este momento tenemos un país reconciliado, un país que empieza a refrescarse nuevamente, un país que empieza a respirar libertad. Motivó la entrega de esfuerzo, trabajo y amor por el país. A ser honestos, amar la patria. Ese momento tendremos los ciudadanos que queremos. Amar la patria, porque tú lo que amas no le robas, pues. Finalmente compartió con beneficiarios de tierras, asistencia técnica, créditos agropecuarios y emprendimientos juveniles en un acto que concentró cerca de 6.000 asistentes. En Riobamba, Mercedes Chávez, 24 horas. El juicio a Jorge Glass y otros continúa en su quinto día de audiencia, la que concluyó con la presentación de pruebas testimoniales por parte de la Fiscalía. Desde este miércoles se reinstala la audiencia y se presentará la prueba documental. Los jueces no dieron paso al pedido del abogado de Glass de permitir el testimonio del expresidente Rafael Correa. Eduardo Franco Lor reconoció que no insistirá en este pedido. Nosotros solicitamos que el expresidente declare, él tenía toda la buena voluntad de venir, de informar sobre los proyectos estratégicos, y ahora el tribunal no aceptó el pedido nuestro, que fue debidamente fundamentado. No aceptó porque el día de ayer el señor Alexis Mera se refirió en varios asuntos de su versión, de su declaración, al expresidente. Lamentablemente el tribunal no quiso aceptar que venga el presidente, no quiso que se dieran más luces. Yo solamente hablé el día de ayer con el expresidente Correa sobre este juicio y no sobre otro aspecto. Seguimos en 24 horas. La proforma presupuestaria para el ejercicio económico 2018 abre el debate en el Pleno de la Asamblea. Legisladores de diversas bancadas critican los montos que establece y señalan que alberga una misma dosis de impuestos. La proforma presupuestaria enviada por el Ejecutivo genera debate en la Asamblea Nacional. Algunos legisladores critican su similitud con el presupuesto anterior y coinciden en que supuestamente se está manejando una sola receta económica. Más deuda, más gasto, menos obra, el mismo maquillaje. Desde luego, no podíamos esperar algo diferente, algo nuevo, con el mismo equipo económico. La proforma para el ejercicio económico 2018 asciende a 34.818 millones de dólares, lo que representa una reducción del 5,34% respecto a la proforma 2017. Para el asambleísta social cristiano Henry Kronfle, el valor de recorte no se sustenta. ¿Está en reestructuración de deuda? No. Lo que se ha hecho es quitar una deuda que tenía el Estado en el Banco Central Ecuatoriano, pagándole al Banco Central Ecuatoriano con papeles de instituciones financieras públicas. Para otros, la política de austeridad impulsada por el gobierno no afecta los valores que estima el Ejecutivo para el próximo año. Tenemos que entregar una herramienta jurídica, técnica, para que el país siga apuntando al desarrollo.
Algunos señalan que con la proforma el gobierno tiene un futuro incierto. Le va a dejar al gobierno flotando en aguas abiertas y habrá que ver si los vientos le empujan a mediados o a finales del 2018 a seguir flotando probablemente más rápido o simplemente a hundirse. El Pleno de la Asamblea continuará con el análisis del proyecto de ley orgánica para la reactivación económica y la proforma presupuestaria en un segundo debate. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La función judicial inauguró el curso de formadores, concientización de operadores de justicia y Policía Nacional ante la violencia de género. Los 89 profesionales que cursan este programa académico recibirán 100 horas de formación, permitiendo replicar sus conocimientos a más de 60.000 servidores de las instituciones aliadas al proceso. Según la directora de la Escuela de la Función Judicial, el objetivo es interiorizar en la conciencia de los funcionarios sobre la sensibilidad en la lucha contra este tipo de violencia. Es un equipo multidisciplinario que lo que busca es precisamente impregnar en esta formación una visión más allá de lo judicial exclusivamente, más allá de lo que puede ver un juez o una jueza, a lo que estamos acostumbrados, sino mirar desde todas las ópticas la situación de las víctimas de estos casos. El curso de formadores en una primera etapa y termina en el mes de diciembre. El sector comercial de Tulcán, en la provincia del Carchi, soporta una grave crisis debido a la persistente fuga de circulante a Colombia. Los comerciantes piden preferir el producto nacional y contribuir a la reactivación de la economía local. Se avecina la temporada navideña y con ella un gran movimiento comercial. Sin embargo, la economía en Tulcán no logra reactivarse por tercer año consecutivo debido a la fuga de circulante a Colombia. Allá van y consiguen mercaderías que están con los precios igual que aquí. Medidas compensatorias como la canasta comercial transfronteriza ya no están vigentes y los ecuatorianos buscan ahorro en el vecino país, sin darse cuenta que muchos de los productos adquiridos son nacionales. Vienen pagando más, entonces van pasando de ganamente para allá, pues traen la mercancía de la misma ecuatoriana, traen para acá. Por eso el mismo sector comercial se organiza con ferias y promociones para atraer a los turistas nacionales y extranjeros, al menos por temporada. Claro, que vengan, que nos visiten, aquí estamos con los brazos abiertos para recibirles a todos nuestros hermanos ecuatorianos que venden en el centro del país y también a los hermanos colombianos, para que vengan y nos visiten, porque para rehabilitar aquí la frontera del Ecuador. Invitación con la que esperan frenar la ola masiva de ecuatorianos que siguen cruzando la frontera a Colombia. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. 7 policías gravemente heridos es el saldo de las violentas manifestaciones que se dieron en Arenillas, provincia de El Oro, cuando pobladores reclamaron a la policía por la muerte de una adolescente en un cruce de balas con presuntos contrabandistas. El comandante general de la policía, Ramiro Mantilla, visitó Arenillas, en la provincia de El Oro, que en la noche de lunes se convirtió en un campo de batalla, cuando pobladores enardecidos se enfrentaron con piedras a los policías, luego de que en un tiroteo con una presunta banda de contrabandistas, una bala terminara con la vida de un adolescente de 16 años. Airada por su muerte, la tía de la menor fue a reclamar al UPC. Ahí aseguró la detuvieron y maltrataron. Cogieron y me arrastraron, me echaron gas adentro de un doble cabina. Mientras eso sucedía en el hospital, dice, dejaron morir a su sobrina. No le quisieron dar ni primeros auxilios, que ya estaba muerta ni siquiera en su cuarto, pero ni siquiera le dejaron ahí tendida en el suelo. Esa fue la gota que derramó el vaso. La furiosa turba incendió una patrulla e hirió de gravedad a 7 policías. En la tarde de este martes, la noticia vino de mano del comandante general, quien aseguró que se han detenido a 7 de los policías que participaron en el cruce de balas. Ahora se los investiga. Sus armas de fuego han sido retiradas y están en cadena de custodia. Van a ser sometidas a una experticia para ver quién fue el que realizó el disparo en el cual terminó con la vida de la menor de edad. Sin embargo, no todas son buenas noticias. La policía sospecha de uno de sus miembros en particular.
Ese se dio a la fuga. Así que estamos haciendo todo lo posible con nuestros equipos de inteligencia para ubicarle. Ahora el cuerpo de la menor está siendo velado y sus familiares aseguran que llegarán hasta las últimas consecuencias para esclarecer este confuso hecho. No vamos a creer que porque no tenemos plata no vamos a poder defender a mi sobrino. Pues aún no pueden creer que en una tranquila hamaca la adolescente la haya sorprendido la muerte. Por ahora sus familiares dicen que no hay abrazo que alivie su dolor, pues quieren respuestas. Arenillas las quiere. En Carlos Acoto, 24 horas. Atención, mediante decreto ejecutivo 228, el gobierno traslada, según dice solo por esta vez, el feriado local del 6 de diciembre al mismo día, miércoles, y no al siguiente viernes, como manda la ley de feriados. La disposición se toma por pedido del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, quien solicitó que el asueto por la celebración de la Fundación de Quito se lo tome el propio día. Tierra de luz, hija del sol, eres de azul, la novia de Dios, hijo de luz, escucha tu voz, Quito eres tú, Quito soy. La Ronda en Quito es un barrio histórico y emblemático de la ciudad. Su arteria principal es la calle Juan de Dios Morales, pero es más conocida por los quiteños ahora y siempre. La han llamado y la conocen como la calle de la Ronda. La vieja y estrecha calle de piedras que conduce a la tradicional Ronda, uno de los barrios semilleros y más antiguo de la ciudad de Quito, continúa siendo testigo del viejo romance que han guardado las viviendas de barrio y tablas de antaño. La calle es tan angosta que nos da esa sensación de que si un vecino saca la mano de un balcón y el otro del otro balcón, se van a poder saludar de balcón a balcón. Los dos arcos siguen custodiando al abanico multicolor que forman hoy las casas, con sus balcones decorados con flores rojas y blancas. Y bueno, el nombre, claro, podría ser por dos motivos. Una, porque dicen que estaba rondando la calle, estaba rondando la ciudad, ya a las afueras. El verle la forma es que se dieron cuenta que le recordaba mucho aquellos espacios entre la muralla y la ciudad, en aquella época cuando España estuvo amurallada por protección de la invasión de los moros. Según la historia, antes de la conquista fue un camino de la ciudad inca, el cual partía desde una de las chorreras del Pichincha, llamada Jatuna, y recorría a lo largo de la quebrada de los Gallinazos. Atribuyen como este inicio y construcción de la ronda a las mujeres que iban hacia la quebrada. En esta calle habitaron y recorrieron varios personajes históricos, peculiares y característicos, desde algunos de los mejores escultores y artistas de la colonia hasta los músicos, poetas, pintores y demás. Estaba la casa de Alfredo Carpio, el compositor del Chuya quiteño. Está un poco más acá arriba, está la casa de Carlos Guerra Paredes, el que compone esta guitarra vieja. Pero hace algunos años se realizó una restauración de ese barrio y en la actualidad se está tratando de revivir el espíritu bohemio, artístico e integrador cultural que siempre fue. No tiene importancia. Mientras recorremos la calle Juan de Dios Morales, somos atraídos por el rechinar de un torno convertido en una máquina de hacer trompos. Sí, los trompos, que forman parte de los juegos tradicionales de este país. Se trata de don Zavala, quien se dedica a la elaboración de este juguete por más de 50 años. Tienen los padres, les da cierta nostalgia y se acuerdan de los momentos de su niñez y dicen, pues a mi hijo, a mi nieto, le voy a comprar un trompo también, entonces sigue esa tradición familiar. En el barrio La Ronda, Centro Histórico de Quito, Helen Quiñones, 24 horas. Más noticias, 73 millones de dólares en rehabilitación y más de 380 millones en mantenimiento periódico se invertirán en la vía a la costa en los tramos Chongón, Santa Elena y Progreso Playas. La alianza público-privada entre el gobierno y la empresa Verdú S.A. dará en concesión a este viaducto por 20 años. Esta es la vía La Costa, en el tramo que une Chongón con la provincia de Santa Elena. Desde finales de diciembre dejará de ser competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y pasará a manos de la empresa privada. En una alianza que durará 20 años, Verdú S.A. deberá encargarse de la rehabilitación y mantenimiento periódico de la autopista. La subsecretaria de Delegaciones y Concesiones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas explica por qué la concesión se dio por tanto tiempo. Todos los proyectos que se habían iniciado en la administración pasada
pasada, incluido este, tenían como punto de partida de peajes 1.50. Esta administración decidió ajustarlo a $1, lo cual nos obligó a ampliar el plazo del contrato. La intervención implica aumentar el peaje actual en Chongón de 25 centavos a $1 por el cruce y la creación de 2 estaciones de cobro más, una a la altura de Buenos Aires en el kilómetro 72 y otra cerca de Progreso con igual valor. El convenio incluye la dotación de servicios complementarios. Ambulancias, servicios médicos, servicios mecánicos, comunicaciones. El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas concuerda en la necesidad de concesionar la vía. Sin embargo, apunta que hay otras prioridades, como por ejemplo ampliarla. Esta posibilidad no consta en el acuerdo. Fuentes recuerda que la vía en poco tiempo podría ser insuficiente para soportar el paso vehicular. Más aún, si ya se avanza en la construcción del puerto de aguas profundas en Pozorja y el nuevo aeropuerto de Guayaquil en Daular. Que debemos tener una autopista para esa área y vías alternas para los servicios que, digamos, demanden estos nuevos proyectos que se acaban de mencionar. Verdú invertirá $73 millones en rehabilitación y cerca de 389 millones en mantenimiento periódico durante el tiempo que durará la concesión. Joana Ramos, 24 horas.